Hello, entrepreneurs. It's Mauricio, English teacher at Dream Teach Learn Academy. Today, we will look at how to introduce others in business meetings. Hola, emprendedores. Soy Mauricio, profesor de inglés en Dream Teach Learn Academy, y hoy vamos a ver cómo presentar a otros en juntas de negocios. Así que vamos a ver. Now, let's look at some examples of how to conjugate regular verbs in the present tense. Ahora vamos a ver unos ejemplos cómo conjugar verbos regulares en presente simple. Iniciamos. Let's start with the auxiliary verb do. Iniciamos con el verbo auxiliar de hacer o haces. I do marketing. You do programming. Haces mercadotecnia. Haces programación. Now, quick tip, rule, when the verb ends in O, S, SH, CH, or X, you add ES at the end of the verb. Ahora un tip, una regla, cuando el verbo termina en O, S, SH, CH o X, le agregas ES al final del verbo. Por ejemplo, for example, he does payments. She does reports. It does orders. Él hace pagos. Ella hace informes y hace pedidos. When the verb is not in these rules, all you do is add S at the end. And also when it's in third person. Ahora, cuando el verbo no está dentro de estas reglas, le agregas una S. Y también cuando lo usamos en tercera persona. Continuamos. Let's continue. We do sales. You do public relations. They do finance. Nosotros o nosotras hacemos ventas. Haces relaciones públicas. Ellas o ellos hacen finanzas. Okay, let's continue. Okay, continuamos. Another example is with have. For example, I have an excellent. Ahora, otro ejemplo con tener o tienes. Okay? Tengo una excelente. Now, I put this example because when you use has or have, you don't add anything at the end of the verb. Ahora pongo este ejemplo porque cuando usamos el verbo de tener, no le agregamos nada al final del verbo. Let's continue. Continuamos. You overhaul computers. Revisas las computadoras. He pays or tries. Él paga o trata. Now, this example is important because when the verb has one vowel, you add an S. Ahora, este ejemplo es importante porque cuando el verbo igual tiene un vocal y termina con Y, le agregas la S al final del verbo. Y también cuando el verbo tiene consonantes, le agregas IES al final del verbo. When the verb has consonants, you add IES at the end of the verb. For example, tries, trata. Let's continue. Continuamos.
She distinguishes. Ella distingue. Okay? One of the rules, una de las reglas. We consult. Nosotros o nosotras consultamos. You generate. Generamos. O generas. They modify. Ellas o ellos modifican. Okay? Now remember, when we use a noun, we use MSR. Ahora, cuando usamos un sustantivo, usamos soy, es y son. Now, let's continue with some business phrases so you can use in meetings. Ahora continuamos con unas frases de negocios para usarlo en juntas. Here are some business phrases that you can use to introduce others. Aquí les demuestro unas frases de negocios para presentar a otros en una junta de negocios. Por ejemplo, this is Maria. She does sales. Esta es María. Ella hace ventas. Nice to meet you. We do reports. Encantado o encantada de conocerte. Hacemos reportes. This is my team. They create content. Este es mi equipo. Ellos crean contenido. Pedro is our VP. He does public relations. Pedro es nuestro vicepresidente. Él hace relaciones públicas. Mike is our technician. He overhauls systems. Mike es nuestro técnico. Revisa los sistemas. Judith is a project manager. She does marketing. Judith es gerente de proyectos. Ella hace publicidad. Claudia is our accountant. She does finance. Claudia es nuestra contadora. Ella hace finanzas. Our company has 10 years in business. Nuestra compañía tiene 10 años en el negocio. And Angel is a programmer. He does coding. Ángel es programador. Hace codificación. Okay, entrepreneurs, I hope this has helped you and can take your business meetings to the next level. Remember, this is a lesson for beginners. Emprendedores, espero que esta lección les haya ayudado para llevar sus juntas de negocios al siguiente nivel, ¿ok? Recuerden, esta es una lección de principiantes. Nos vemos en la siguiente lección. See you in the next lesson.